Proverbio del día, busquemos la sabiduría. Comentario a Proverbio 12 de bendición. Versículo 1. Este proverbio dice literalmente: el que ama la instrucción, hebreo musar, disciplina, corrección, ama el conocimiento, y el que odia la reprensión, hebreo tokahar, reproche, reconvención, es un bruto. Puede traducirse invirtiendo los términos de la frase: el que ama el conocimiento ama la instrucción, y el que es bruto odia la reprensión. La idea no cambia por eso, ya que el sentido es siempre el siguiente: el que quiere conocer desea ser instruido y corregido, mientras que el que odia la reprensión demuestra ser una persona en la que los instintos propios del animal prevalecen sobre los elementos espirituales. Versículo 2. Nuestro Padre Celestial juzga especialmente a sus hijos por el modo como se comportan con sus hermanos. Comparece con 1 Juan 4:20. Por consiguiente, un hombre bueno, misericordioso, caritativo, bienhechor, atrae sobre sí el favor de Yahvé, pero Yahvé condenará como indigno de obtener un lugar en su reino al malvado que maquina intrigas contra su prójimo. Versículo 3. Aunque los malos lleguen a prosperar por medio de sus pecaminosas artes, no pueden asegurarse, afianzarse, echar raíces por medio de la impiedad. Aunque lleguen a colocarse en altos lugares, de cierto les serán por deslizadero. Salmo 73, 18. Los justos, en cambio, por poco que poseen en este mundo, se mantendrán firmes, pues gozan de buenas raíces. Versículo 4. El que ha sido bendecido con una buena esposa puede sentirse tan feliz como si estuviese sentado en un trono, pues ella le sirve de corona. El vocablo hebreo para virtuosa, mejor hacendosa, es el mismo de 31:10 y comprende las cualidades de virtud moral y capacidad mental sana. Estas cualidades se describen en detalle en 31:11. Es una mujer piadosa, prudente, activa para el bien, consciente de su deber, que puede soportar adversidades sin descomponerse, fiel a su marido y educadora con el ejemplo y la palabra de sus hijos y criados. Por el contrario, una mala esposa no puede ser descrita con mejor acierto que como carcoma en los huesos del marido, una enfermedad incurable, pues es necia, perezosa, derrochadora, caprichosa y de mala lengua, con lo que arruina el prestigio y el bienestar de su marido. Versículo 5. Se equivoca quien se imagina que el pensamiento es libre de toda norma de moralidad, pues el pecado se origina en el corazón. Ver Mateo 15:19. Y Dios ve y juzga el corazón. Un hombre bueno puede ser tentado a pensar mal, pero no presta su consentimiento al mal. Puede escapársele una palabra o acto fuera de lugar, fuera de tiempo, fuera de orden y propósito, pero solo el malvado piensa y obra con engaño, con plena intención de hacer el mal. Versículo 6. En el versículo precedente se comparan los pensamientos del justo y del malvado. En este se comparan sus palabras. Ciertamente son malos aquellos cuyas palabras son acechanza para derramar sangre. Su lengua es como espada dirigida contra los que se cruzan en su camino. Los buenos, a quienes ellos odian y persiguen. Ver, por ejemplo, Lucas 20, 20 y 21. En especial, y este parece ser el sentido preciso del proverbio, los malvados están prestos a dar falso testimonio para que se condene al inocente, mientras que los justos dicen la verdad en el juicio y de este modo lo ponen a salvo. Versículo 7. Trastornar a los malvados ya no son
compárese con 10:25, la idea es que una vez trastornados, se acabaron, no pueden ya recuperarse, están en tal deslizadero que al menor golpe de adversidad se vienen abajo. En cambio, la casa de los justos permanece firme, aunque la muerte se los lleve de allí. Sus familias quedarán en la casa, es decir, serán preservadas. Versículo 8. La mejor reputación es la que se adquiere con la virtud y una conducta prudente. El hombre es alabado no de acuerdo con su riqueza ni su posición social, sino según su sabiduría. Por otro lado, el peor de los menosprecios es el que se merece con la maldad, la cual desvía al hombre por caminos tortuosos. Versículo 9. Hay algunos tan necios que se jactan de lo que no son ni tienen, a fin de alternar con los de alta posición, con lo que gastan en cosas superfluas lo que necesitarían emplear para vivir. Se visten así con plumas de pavo real cuando no llegan ni a gallos, expuestos siempre a quedar desplumados en plena calle, pues por lo regular contraen grandes deudas. En cambio, hay otros que parecen de baja condición, que se les desprecia como a menesterosos y sin embargo están abastecidos no solo de lo necesario, sino también de lo conveniente. No solo se alimentan bien, sino que tienen hasta un criado. Sin embargo, nota del traductor, el hebreo lo puede traducir mejor, como lo pide el paralelismo, se sirve a sí mismo. En otras palabras, ejercita las tareas humildes que suelen encomendarse a los criados. Versículo 10. Un hombre verdaderamente bueno es compasivo y cuida del sustento de sus bestias, no solo porque están a su servicio, sino porque son criaturas de Dios, de las que Dios mismo cuida. Salmo 104, 14 y 27. Se les debe de dar, pues, suficiente alimento, descanso y buen trato. Balaam fue reprendido por golpear a su asna. La ley se ocupaba también del buen trato que se ha de dar a los bueyes. Deuteronomio 25:4. En cambio, el malvado muestra su crueldad incluso con los animales, pues carece enteramente de compasión. Versículo 11. Es propio de sabios y aún de prudentes que carecen de grandes conocimientos buscar un oficio que sea apropiado a las cualidades que poseen y de este modo, con la bendición de Dios, ganarse el pan de cada día. Estar ocupado en un oficio honesto es el mejor modo de estar sano de cuerpo y mente. Guarda tu tienda y tu tienda te guardará, dice un adagio inglés. En cambio, es señal de necedad ir a casa de naderías, pasar el tiempo en tonterías que nada producen, con lo que muchas personas, aún jóvenes y suficientemente fuertes, se convierten en parásitos de la sociedad, pues roban el pan de la boca de otros. Versículo 12. La traducción más probable del primer escrito es la siguiente: el malvado codicia el fortín de los malos. Comenta concisamente Wrighty: el malvado codicia el fortín de otros malvados, a fin de fortalecer su propia posición. También Cohen da como probable esta versión. Así, mientras el justo da buen fruto para beneficio de otros y gloria de Dios, Romanos 14:6, el impío desea el mal de los demás, incluso de los que son tan malos como él. Versículo 13. Muchas personas han pagado muy caro en este mundo por haber dicho lo que no debían, quedando al fin enredados por no haber puesto freno a su lengua. Salmo 64:8. En cambio, el justo habla lo necesario y lo verdadero, por lo que a causa de la prudencia de sus labios queda finalmente vindicado, pues la verdad acaba por abrirse paso y Dios viene también en ayuda de él. Versículo 14. Hasta las buenas palabras producen su fruto. Con sus prudentes consejos
y su conversación edificante, el hombre bueno, además de la satisfacción del deber cumplido, obtiene muchos otros bienes aún en este mundo. También las buenas palabras son buenas obras, las cuales tienen su recompensa. Apocalipsis 14:13. Versículo 15. El necio piensa que tiene razón en todo lo que dice y hace, y por eso no busca ni recibe buenos consejos. En cambio, el prudente desea que se le aconseje y corrija, pues desconfía de sí mismo y tiene interés en aprender. El mayor defecto de muchos que se tienen y son tenidos por sabios es que se obstinan en sus opiniones y se niegan a escuchar las razones de otros. Con ello se privan del mejor medio de aprender más y más. Versículo 16. La pasión es loca, por lo que muchos hombres de ganado prestigio lo pierden en un momento por no saber refrenar su enojo, mientras que un hombre prudente y ecuánime no hace caso del insulto y se evita pendencias y peores males. Es un pacificador, Mateo 5:9, digno de ser llamado Hijo de Dios, del Dios de paz, Filipenses 4:9. No hay nadie tan Señor como el que sabe dominarse a sí mismo, dice el Talmud. Dichoso el que oye y se hace el sordo, 100 males le pasarán por alto. Versículo 17. El que respira verdad, compárese con Hechos 9:1, declara lo que es justo, es decir, llamado a dar testimonio ante un tribunal. En este sentido se usa el verbo hebreo en 6:19, 14:4 y 25. Y también 19, 5 y 9. Dice siempre la verdad porque la respira tanto ante los tribunales como en las conversaciones ordinarias. Lo contrario del que declara lo que es falso, mostrando así tener un espíritu mentiroso. Versículo 18. La lengua es muerte o vida, veneno o medicina, según se use. Las calumnias hieren como una espada la reputación de aquellos contra quienes se profieren. Con un susurro o una mala insinuación, hasta con silencios calculados, se dividen y quedan cortados los lazos del amor y de la amistad, y se separan quienes han sido íntimos amigos o cercanos parientes. En cambio, hay palabras que curan incluso físicamente. Por eso el profesor Laín Entralgo insistía en la eficacia de la logoterapia en todo caso. Pueden sanar las heridas que haya causado una lengua ponzoñosa y restaurar así la paz, persuadiendo a los enemistados a que se reconcilien. Versículo 19. El labio veraz participa de la veracidad de Dios y por eso permanece para siempre. Lo que es verdad siempre ha sido, es y será verdad. ¿Pueden uno fiarse de ellos? En cambio, la lengua mentirosa solo puede sostenerse por un momento, ya que no teniendo consistencia en sí misma, acaba por ser descubierta. En efecto, una mentira necesita de muchas otras para sostenerse, y esto es muy difícil, pues su falta de coerción conduce a afirmación contradictoria. Por eso se dice que antes se da el alcance a un mentiroso que a un cojo. Versículo 20. Hay engaño en el corazón de los que maquinan el mal, es decir, los que traman el mal tienen el corazón lleno de engaño. Y como advierte Cohen, donde existe esta mala cualidad no cabe tranquilidad mental, que es un constitutivo esencial de la dicha personal. Por otro lado, los consejeros de paz disfrutan de alegría, pues no hay mayor gozo para los amantes de la paz que el verla conseguida. Recuérdese de nuevo Mateo 5:9. Versículo 21.
Al hombre realmente justo puede llegarle alguna desdicha, pero no una desgracia, un verdadero mal. Salmo 91:10. Dios, por medio de su providencia y de su gracia, los guardará de forma que no sucumban bajo la tentación ni sean abrumados por la adversidad, pues todas las cosas cooperan para bien de ellos. Romanos 8:28. En cambio, los malvados serán colmados de males, compárese con Salmo 32:10, pues los que se deleitan en el mal, bien está que se sacien de mal. Versículo 22. La idea de este versículo se repite en otros lugares, ver especialmente 11:20. Una vez más vemos que Dios se deleita en la veracidad, en la sinceridad, mientras abomina la mentira. La mentira es no solo algo abominable para Dios, sino también un elemento destructor de la sociedad. Versículo 23. Este versículo es a primera vista una alabanza del cauto y una descalificación del imprudente, pero se entiende mejor a la luz de 11:13 y 20:19. Se trata pues de encubrir u ocultar, no el saber, sino lo que puede hacer daño. Aunque se trate de hechos verdaderos, en cambio el necio descubre su propia necedad, proclamando a los cuatro vientos lo que ha visto u oído sin percatarse del daño que puede causar. Versículo 24. La laboriosidad es el medio legítimo para alcanzar promoción. Salomón promovió a Jeroboam porque vio que era hombre activo, Primera de Reyes 11:28, es decir, laborioso. Quienes son diligentes desde su juventud podrán llegar a conseguir la capacidad de gobernar a otros. En cambio, la negligencia es el camino hacia la indigencia y la esclavitud. Y cuanto más importante es para el bien común el oficio, tanto más reprensible es la negligencia en él mismo. Versículo 25. Causa y efecto de la melancolía es la congoja en el corazón. Es como un peso que agobia, abruma, postra y hunde. ¿Cómo se cura este mal? Con una palabra buena, es decir, amable, afectuosa, alentadora. La palabra de Dios, especialmente en el Evangelio, es fuente de alegría para los corazones acongojados y fatigados. Mateo 11:28. Versículo 26. La primera parte de este versículo es difícil de traducir. La versión más probable es que el justo investigue su camino observando mejor que consultando a su prójimo, mientras que el camino de los malvados les hace errar. Comenta Riley, la investigación es necesaria porque el camino del impío conduce al error. A él le parece que es buen camino, pero se equivoca lamentablemente. Versículo 27. Este es otro versículo difícil de traducir, en parte porque el verbo que se traduce por azar es la única vez que sale en la Biblia. La versión más probable es la que ofrece la Nueva Versión Internacional. El perezoso no asa su casa, pero el diligente estima sus posesiones. El sentido es el siguiente: el perezoso, aunque llegue a cazar una presa, es demasiado indolente para ponerse a asarla. Es incluso posible que llegue antes otro a recogerla. En cambio, el diligente pone interés en lo que posee, porque para él es como un tesoro, reconoce en ello la mano y la bendición de Dios y le saca provecho para sí y para su familia. Versículo 28. La versión correcta de este versículo es como sigue: en la senda de la justicia hay vida y el camino de esa vereda es no muerte. El propio Rabino Cohen admite que esto solamente puede ser una alusión a la inmortalidad que sigue al final de una vida justa en este mundo. Sin embargo, muchos manuscritos hebreos puntúan de distinta forma el adverbio hebreo al, no, haciendo que se lea el.
con lo que el sentido cambia por completo y, por cierto, nota del traductor, más en consonancia con todo el resto del versículo. La segunda parte se leería sin ningún trastorno gramatical ni de sentido del modo siguiente: y hay un camino, el del error, que es una vereda hacia la muerte.